a veces es muy sencillo, por más que sea un proyecto a corto plazo, de un año, un programita, lo que sea, lo importante es tener un proyecto escrito. Es muy importante un proyecto escrito. A nosotros nos pasó con Radio Belén. El proyecto escrito después nos sirvió para entrar en el censo nacional que se hizo de radios y para presentarnos para la habilitación. Y nos sirvió bastante porque ¿qué encontramos de manera de dialogar o que a nosotros también nos tengan en cuenta en los medios a nivel nacional para que nos den la habilitación? Encontramos algo que, más allá de las ideologías partidarias, ¿sí?, y de los partidos políticos, hoy hay un proyecto a nivel nacional y oficial que apuesta mucho, por ejemplo, a la apertura, a la solidaridad, a la participación de todos, ¿sí?, a que estemos todos unidos, ¿sí? Entonces, esa espiritualidad, esa ideología estaba también dentro de nuestros objetivos, esta espiritualidad de la comunión, ¿sí? Atender a la comunión de los pueblos, que nosotros íbamos a hacer una radio, ¿no es cierto?, Radio Belén, donde en sus objetivos era muy importante la paz social, la comunión con todos, el respeto a las diferencias. Entonces, por eso el proyecto que uno haga les va a servir también para luego encarnarse, ¿no?, después de estar en el mundo y saber que hay cosas que se pueden dialogar, hay cosas que podemos estar de acuerdo y hay cosas que no, hay cosas que podemos hablar el mismo lenguaje y hay cosas que no. Obviamente si hay un proyecto oficial, provincial, que vaya en contra del aborto, bueno, nosotros estamos en la plenitud de la vida, defendiendo de lo que habla Aparecida, entonces estamos en contra de ese proyecto político, ¿sí? Pero a nosotros nos sirve para ver qué cosas uno está en sintonía con la nación, con los valores de la nación y qué cosas no. Es decir, no es todo no, hay cosas que sí, debe ser así también, para poder trabajar, ¿no? Entonces, mencionaba que fue muy importante eso y ya voy a ir terminando, porque hasta que tengo 5 minutos más, ¿saben? 10, bueno, mencionar esto para destacarlo como algo que a nosotros nos sirvió y fue como una experiencia. Armar un proyecto de radio por escrito, y siempre todo proyecto tiene un marco teórico, un marco doctrinal. Es muy importante eso, porque ayuda mucho cuando uno tiene que seleccionar los contenidos, ayuda mucho cuando uno tiene que seleccionar la música, ¿sí? También el tipo de personas que van a ir al aire, qué cosas uno quiere priorizar. Porque no es comunicar todo, sino que, bueno, hay un proyecto, ese proyecto tiene que tener identidad, obviamente. Entonces, por eso es importante el marco teórico. Nosotros tomamos como algo muy importante porque, bueno, me tocó estar en Colombia, uno de los países que el laicado es muy activo. Es decir, tan activo que a veces no se sabe dónde está el curita, ¿no? Porque se mezcla, acá está. Es decir, digamos, es muy activo. Entonces yo veía que todos, estoy hablando del año 2007, 2008, fines de 2008, todos tenían esto, todos. Pero a mí me llamó la atención y me gustaba, porque realmente digo que bueno, porque están todos trabajando por lo mismo. Catequistas, había una catequista, una chica amiga, y que me decía que tenía esto y que trabajaba con esto y que le había encantado y demás. El papá de Olguita, que es esta chica de Colombia que está en Radio Belén, era un laico de 65 años, que era misionero y también era lector en su parroquia, que era la iglesia catedral, y tenía esto. Esto es de él. Esto es de él. Entonces, estar nosotros trabajando donde sea, misionando por allá en algún pueblito, y comunicando, por supuesto, haciendo un programa, ¿qué iglesia es la que estamos llevando adelante? Entonces el documento de Aparecida fue justamente de la conferencia, de la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, de Aparecida, Brasil, del año 2007, donde decían que pisaba fuerte el cardenal Bergoglio. Entonces, esa espiritualidad que habla del discípulo y del misionero, bueno, es una espiritualidad donde empiezan a sonar
conceptos nuevos, es decir, una iglesia que trabaja por la vida plena, la plenitud de la vida plena. Y esto de discípulos y misioneros, obviamente que, bueno, va marcando también que si nosotros vamos a hacer un programita de radio, vamos a tener la posibilidad de tener una radio parroquial o lo que sea, bueno, estamos hablando de que un marco teórico, hay detrás enseñanzas muy concretas que está llevando la iglesia a nivel americano y a nivel mundial. Entonces, para nosotros fue importante el documento de Aparecida y luego un texto que habla concretamente de la espiritualidad del comunicador, que es que lo pueden bajar, ¿no?, de internet, que es del cardenal Pironio, Eduardo Pironio, y fue justamente el primer congreso de comunicadores católicos que se dio en el año 1996 en Mar del Plata. Entonces, para lo que iba a ser el proyecto general de la radio nos sirvió Aparecida. Y para lo que sería, bueno, la espiritualidad de los que estábamos, todos los que estuviéramos allí, era el cardenal Pironio, como espiritualidad del comunicador. Y termino con esto, que es, el cardenal Pironio habla de una espiritualidad de la encarnación, una espiritualidad contemplativa y una espiritualidad de comunión. Se lo recomiendo porque tiene un lenguaje muy sencillo, muy alegre, muy lleno de esperanza. Tiene también oraciones bellísimas hechas por él. Tiene la Virgen, una de la Virgen, que es una belleza. Él tuvo mucho que ver en las jornadas mundiales, algunos sabrán, de la juventud. Dicen que fue así como mano derecha del Papa Juan Pablo II en lo que eran las jornadas mundiales de la juventud. Y él en este texto habla de que es esto de generar comunión, que él pudo ver en esas primeras jornadas, porque está hablando de la jornada del año 95, creo, en algún momento habla, la comunión de tantos jóvenes, donde dice, bueno, allí que compartían, por ejemplo, la misa, que dice, compartían la palabra y compartían cantos, pero también compartían, bueno, sus alegrías, su forma de expresarse, ver a uno diferente, otro, bueno, cada uno con su manera, y también el modo de orar. Él vio todo, es como que se quedó fascinado con esas primeras, estamos hablando de las primeras, y ya estamos, no sé qué número van de las jornadas mundiales, pero que él vio ahí la importancia de esta realidad de los comunicadores. La espiritualidad, entonces, encarnada, espiritualidad de la contemplación y espiritualidad de comunión. De la espiritualidad encarnada habla, es muy lindo, porque nos puede pasar esto. En las experiencias que cada uno tiene de Dios, en algún momento nos puede agarrar una historia media mística, demasiado mística, y bueno, creérnoslo la última Coca-Cola, ¿sí? O que nos creemos, que yo la Inmaculada Concepción, nos creemos el Santo Cura de Ars, ¿no?, el Padre. Pero bueno, puede pasar esto. Entonces, a mí me gustó mucho esto de la espiritualidad de la encarnación. Dice, un buen comunicador es siempre un hombre profundamente encarnado, alguien que escucha siempre, que tiene capacidad para escuchar al hombre, asumiendo sus angustias y esperanzas, iluminando su dolor y dando sentido a su alegría. Para los comunicadores católicos, la comunicación es un anuncio explícito de Jesucristo, que no vino a condenar, sino a salvar, que no vino a ser servido, sino a servir, que vino para dar la vida. Es preciso presentar la imagen cercana de Jesús, el Maestro y Salvador, la luz del mundo, el médico espiritual y corporal, el que reconcilia el mundo con el Padre. Entonces, a veces hay muchos testimonios, lamentablemente, de aquellas personas que se acercan, ¿no? Esperemos que a un comunicador católico y no les pase esto a las otras personas, ¿no? Que
están viendo a alguien que tiene un espíritu que no tiene nada que ver con la reconciliación, con la fraternidad, que no tiene nada que ver con que se siente incomprendido. No sé si les ha pasado, yo tengo algunos testimonios personales de gente amiga, de sentirse totalmente incomprendida por una persona de Dios. Totalmente incomprendida. Entonces, esta capacidad de encarnarse que nosotros tenemos que tener, es justamente no vivir en un huevo, ¿sí? Y ir teniendo esa madurez espiritual que nos ayuda a estar en todos lados. Es lo que está pidiendo muchísimo el Papa Francisco. Es increíble, él está en lugares y está con personas que, bueno, creo que en uno de los textos él mismo lo dice, nosotros parecemos que nos vamos a manchar, ¿no? O si me junto con aquel, que no me vean con aquel porque... entonces, esta historia de la encarnación es muy importante, bueno, justamente para que como comunicadores no estemos nosotros inventando una realidad, no estemos nosotros también a veces siendo muy fariseos, porque si estamos por ejemplo, si estamos en una radio y nosotros estamos destacando solamente las cosas positivas y condenando todo lo negativo de las personas, vamos a estar como elevando, decir, no, el laico católico tiene que ser por allá, ¿no? Por allá, por allá, por allá, como la Inmaculada Concepción. Entonces, no tenemos nada de encarnado, y ahí él hace la referencia, bueno, a Jesús encarnado. La espiritualidad de la contemplación, vuelvo atrás, es muy lindo lo que decía de la capacidad de escucha. Bueno, a mí personalmente me pasa de chiquita. Mi mamá no me decía, a ver, pará porque hablas muy rápido. Yo hablaba de punta a punta, y pasa que si alguno de ustedes, ¿no?, puede tener la capacidad de expresarse, y puede ser bonita esa capacidad de expresarse, tal vez se expresa, se sigue expresando y nunca escucha, ¿no? Y nunca escucha. Entonces me gustaba eso también. De la espiritualidad, de la contemplación, estas cosas me gustan porque como que bajan un poco al comunicador, ¿sí?, a la humildad. Podrán ver, a veces pasa en las realidades más comerciales, ¿no? Ha pasado también en realidades de sacerdotes. Un sacerdote, es impresionante el nivel de audiencia que tenía y demás, y bueno, pues se subió mucho, bueno, después pasó otra cosa. Pero, que no nos pase con el Padre, ¿no? Que no nos pase, no nos pase, Padre. Entonces, insisto a hablar de esto por... vuelvo a decir, para que el comunicador no se infle, ¿no? No se infle porque a los comunicadores tienen que pinchar el globo seguido. Sí, les tienen que pinchar seguido. Y decíamos entonces, la capacidad contemplativa. Siempre hace referencia, Pironio, es muy lindo, a la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado con nuestras manos es lo que les anunciamos. Ya habrán escuchado bastante que se habla de esto, y que bueno, se necesitan más testigos que maestros, que maestros ciruelas, ¿no? Dice que los auténticos comunicadores de vida en la iglesia son los contemplativos. No se trata de comunicar una ciencia, sino una vida, lo cual exige una gran capacidad de silencio, de escucha, de diálogo, de acogida, de profundidad interior, de serenidad y de oración. Dice, ya sé que la contemplación es puro don de Dios, pero hace falta pedirlo en la oración y prepararse en silencio y en pobreza. Las cosas de Dios deben ser comunicadas desde la contemplación. Son así más verdaderas, más ardientes, más concretas. Tal vez también más simples y más sencillas, menos complicadas y más breves. Resultan para los destinatarios más comprensibles y amables, más serenamente creíbles y acogidas. A ver, es muy lindo cómo comunica, y termino con esta, Mamerto Menapache, ¿no? Tiene un segmento cortito en
¿cómo que se llama? Que lo pasan por Canal América. Es un programa, Claves para un Mundo Mejor. Bueno, él tiene un segmento chiquito y él tiene esa capacidad. Bueno, es un benedictino. Nosotros no somos benedictinas ni benedictinos. Lindo nos hace ir a las benedictinas, contemplativas. Contemplación lo necesitamos muchísimo. Bien, y termino con la espiritualidad de la comunión. Sigue con Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que vivan en comunión con nosotros. Entonces, hace mucho hincapié en esto y me quedo con esta imagen que es la de Pentecostés, que es muy fuerte. Cuando hablamos de comunión parece que como que todos tenemos que empezar a tener espíritu de ositos, ¿no? Como que bueno, qué sé yo, dejo que aquel que es insoportable, bueno, que esté. Y es un desafío grande la comunión, es un desafío grandísimo. Para Radio Belén fue un desafío muy grande el tema de mantener un grupo diferente totalmente y unido. Fue un desafío que cuesta sangre. Me quedo con esa imagen. Él dice, la iglesia se hace plenamente comunicadora mediante el don del Espíritu Santo en Pentecostés. Queda hecha en plenitud de comunión y de misión. La comunión no es algo volátil, así como que bueno, amorcito, corazón, nada más. Es tan fuerte, muy sólida. Es muy sólida, pero cuesta sangre. Cuesta sangre. Entonces, Pentecostés consuma la unidad de las tres realidades esenciales: comunicación, comunión y contemplación. Entonces, comunicación y comunión van a estar siempre unidas. Entonces, podemos ser comunicadores que están muy bien preparados y formados, formación permanente hasta el 2030, pero si no logramos cada uno de nosotros en donde estamos, comunión, cero comunicación, porque la raíz de la palabra comunicación es comunión y nace de esto. Nacemos todos de la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un don gratuito de la vida, pero alguien que quiso comunicar amor. Nos lo comunicó a nosotros y en el bautismo nos comunica, nos sella con el Espíritu Santo para que nosotros también seamos portadores de esa comunión. Bien, nada más.